Buenas tardes, amados hermanos. Dios me los bendiga. Qué bueno que estén sintonizándonos una vez más en el día de hoy. Hoy estamos en el mensaje número 9. Hemos avanzado bastante en esta serie, ya solamente nos queda la próxima semana. Luego, posteriormente, vamos a regresar en el mes de julio, vamos a regresar al libro de Santiago, el cual habíamos comenzado ya por allá por abril. Así es que es maravilloso el poder comunicarles con ustedes esta palabra, lo cual obviamente es sumamente importante. Si usted ha estado con nosotros en las últimas semanas y ya has estado escuchando todo lo que hemos estado hablando, hemos estado siguiendo a Jesús desde el momento en que Él puso sus pies en la historia como adulto, ahí a las orillas del río Jordán, donde fue introducido por Juan el Bautista, hasta el momento, y el próximo domingo vamos a hablar de esta parte, hasta donde Él entrega su vida en rescate por toda la humanidad. No es por solamente el pueblo de Israel, pero por toda la humanidad. A lo largo de esta serie hemos dicho de que Jesús vino a esta tierra no solamente a reemplazar todo aquello que estaba en su lugar. Él vino, incluso la semana pasada hablamos de esto, él vino a establecer un nuevo pacto que será en su sangre. Entonces, de hecho, el nuevo pacto, el tipo de relación que Dios estableció ya con la humanidad, ya no será como el antiguo pacto. Va a ser ahora en su sangre, dice la Escritura. Entonces, y luego, esta tarde, vamos a hablar de este nuevo mandamiento. Estos son los dos cabos que hay que conectar a todo lo que hemos estado hablando. Esta tarde vamos a hablar acerca de ese nuevo mandamiento y que Él vino a instituir un nuevo mandamiento del que obviamente vamos a hablar en unos minutos más. Y luego Él vino a establecer un nuevo movimiento que somos nosotros, que es la iglesia. La iglesia que comenzó realmente después de la resurrección. Cuando Cristo estuvo en el mundo y alrededor de sus discípulos por 3 años y medio, Jesús siempre estuvo hablando de cosas, apuntando hacia dónde Él iba, a dónde quería llevar a sus discípulos y obviamente a cada uno de nosotros. Y siempre durante el ministerio, Él estuvo hablando y diciendo cosas como: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que así se les enseñó, pero yo les enseño así. Todas estas cosas eran como señales, eran pistas de a dónde Él venía, a lo que venía a hacer. En otras palabras, Él venía a establecer algo totalmente nuevo. ¿Ok? Entonces, los discípulos entendían de que algo extraordinario está pasando y algo nuevo está trazando por lo que Él está diciendo. Y obviamente que ellos no van a entender mucho de esto y quizás nada de esto hasta después de la resurrección. Entonces, Jesús habló de que Él era mejor que el templo, mayor que el templo, mayor que Moisés. Y quizás a lo que los discípulos dijeron: ¿y quién tú te crees que eres? ¿Cómo que vas a ser mayor que el templo o mayor que Moisés y que nuestro legislador estrella que tenía el pueblo de Israel? Y Jesús probablemente sonreía y diciendo: solo sigan prestando atención. Ahora, algo interesante es que entonces decían los líderes religiosos: entonces no necesitamos el templo. Si el templo ya no va a estar, entonces ¿para qué estamos aquí? Ya no va a haber nación. Entonces, porque Jesús siempre, escúchenme bien, valoraba la limpieza interna que la limpieza física. Jesús insistió que las personas, escúchame bien, que tenían los corazones más santos, muchas veces tenían las manos más sucias. Y Jesús, de hecho, según lo que hemos estado hablando, el tercer mensaje que platicamos, Jesús
tocó los enfermos y los sanó, tocó a la gente pecadora y fueron sanados, les hizo el bien. Todo era una indicación de que algo nuevo, algo diferente, y la gente lo notaba, algo diferente está en el horizonte, y Jesús está poniendo todas estas cosas en el lugar para posteriormente, como hablamos la semana pasada, establecer, ahora sí, el nuevo pacto, el pacto diferente que iba a ser totalmente opuesto, obviamente, a lo que estaba establecido. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén y hablamos de que uno de sus discípulos rompió fila, ¿verdad? Y él se fue a reunir con los líderes religiosos, con los fariseos y todos esos líderes religiosos para trazar un plan para entregar a Jesús a los líderes religiosos. Y el texto dice que Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Ahora, estos líderes religiosos eran inteligentes porque ellos no iban a arrestar a alguien en público, en medio de su gente que lo adoraba, estaba realmente emocionada con él. Y puedo decir que la emoción, el entusiasmo estaban quizás en el punto más alto en esa Pascua, en las vísperas de la Pascua en Jerusalén. Entonces, no querían, obviamente, ellos arrestarlo y ellos habían dicho, hey, alguien puede ir, alguien puede estar donde está, búsquenlo, etcétera, etcétera, pero no lo toquen si hay gente con él. Entonces, Jesús realmente fue fácil de encontrar, pero muy difícil de arrestar porque siempre estuvo alrededor de mucha gente y ellos tenían temor de que se armara un motín porque ellos habían arrestado a alguien que ellos consideraban que era el Mesías político, no el Mesías espiritual. Entonces dice la escritura que ellos buscaron la oportunidad y Judas buscó la oportunidad de entregarlo, y eso sucede en el día que Jesús se sienta con sus discípulos a tomar la cena. Es cuando Judas dice, sale inesperadamente, Judas se levanta y se va. Y estaba buscando ya obviamente este momento para entregarlo. Y esto es lo interesante. La multitud quería que lo arrestaran cuando la multitud estaba fuera de él, de su alcance. Entonces, Jesús va camino a Jerusalén y va a instituir y toda esta cosa. Judas obviamente va a hacer su trabajo. Y Judas dice, ¿sabes qué? Yo me voy a salir de este grupo porque Judas entendió quizás que ese Jesús lo que iba a hacer al ir a la Pascua era, se iba a ir a entregar a los líderes religiosos. Él había escuchado que el Mesías iba a morir, iba a ser golpeado, se iban a burlar de él. Todo esto lo sabía Judas porque había estado con él antes. Entonces, Judas cree que él tiene que salir de allí porque él siente que esa idea de poner a los demás primero, o los primeros serán postreros, los postreros serán primeros, todo eso, dice Judas, piensa, esto no es lo mío, yo quiero salir de aquí, de esta situación, he pasado 3 años y medio, quiero salir con algo de esto. Y se fue y negoció la entrega de Jesús. Entonces, ellos aceptaron, ¿verdad? Obviamente el trato que hizo con ellos. Y Jesús acaba hay estos, como dije en principio, estos cabos sueltos que él necesita conectar. Entonces, y primero Jesús está reunido en la Pascua con sus muchachos y lo primero que hizo fue declarar que estaba estableciendo un nuevo pacto, un cambio de la forma como se celebraba. Él dice, ya no van a recordar o celebrar lo que celebraban del antiguo pacto, que celebraban que habían salido de Egipto, a Dios los había librado. Dice, ahora van a hacer esta Pascua, va a ser ahora para recordarme, dice él, a mí. Y esto obviamente causó mucha perturbación en sus discípulos cuando le escucharon hablar de ese nuevo
pacto. Y él está declarando, esa relación entre Dios y la humanidad ha cambiado. ¿Ok? Jesús está cambiando el significado de la Pascua. Está bien, sé que lo has hecho antes y todo. Has dicho cosas extrañas y recordar, dice, no van a recordar ya lo que hicieron en Egipto o lo que Moisés dijo, dice, y él dice, este pan es el cuerpo, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ellos entendían eso porque todavía no pasaba, pero posteriormente obviamente lo van a entender. Y luego tomó la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no va a ser la sangre de los animales que pudieran en los postes y el umbral de las puertas. Ahora este nuevo pacto, esta copa representa mi sangre. Y la van a hacer en memoria de mí, ya no en memoria de aquello, pero en memoria de mí. Todo esto cambia totalmente. ¿Ok? Entonces, esto marcó el final del pacto condicional de Dios y Dios estableció en Jesús, con Jesús, el pacto de promesa bilateral. Ahora Dios, todo va a ir hacia Dios. Jesús es el que va a pasar por todo esto. Todo lo malo, los sufrimientos es para Él y todo lo bueno y lo mejor es para usted y para mí. Eso es lo que Él está estableciendo. Pero al igual que los otros pactos antiguos que tenían muchas condiciones, muchos términos, muchas regulaciones, este nuevo pacto también va a tener sus regulaciones, pero obviamente que no va a ser igual que el antiguo pacto. Entonces, y esto le daba la idea que Jesús venía a reemplazar ciertas cosas y muchas cosas. Varios meses antes, quizás unos 10 a 11 meses antes de la Pascua, los líderes religiosos siempre han estado al acecho para atrapar a Jesús en algunas de sus palabras, en algunos de sus conceptos que contradijera la ley para poder a ellos obviamente desacreditarlo y que él de alguna forma perdiera la popularidad que tenía en la multitud y que la multitud lo abandonara. Entonces ellos establecieron un plan para tratar de atraparlo en algo que contradijera o que fuera importante para esa multitud, pero que contradijera lo que la gente creía. Entonces el texto dice, y esto es interesante, dice, entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de los discípulos junto a los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro que enseñas el camino de Dios, de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Esto es una de las formas cuando ellos le dicen a estos discípulos, ok, vayan, cuando Jesús esté hablando y termine de hablar, Él va a dar este momento de preguntas y respuestas y es entonces donde ustedes llegan y hacen esas preguntas. Pero no lo hicieron los meros líderes, mandaron a sus súbditos, mandaron a sus discípulos, porque ellos no querían ser vistos y avergonzados o en muchos casos quizás no querían estar incluso en medio de la multitud, porque ellos se creían totalmente libres o santos de alguna forma u otra. Entonces, los fariseos salieron, ¿verdad? Y tramaron esto, y note bien la forma diplomática que se acercan a él. Y después de haberle dicho esto, ellos pensaron, algo está pasando, tomamos su atención y la tarea específica era, queremos que vayan y se sienten en medio de la multitud para poderlo atrapar en alguna de estas palabras que él está diciendo. Jesús ve venir esto. Jesús lo sabía y luego una vez que le habían endulzado, ¿verdad?, con todas esas palabras diplomáticas y dice, piensan que él está inclinándose, piensan que él es vulnerable en ese momento y entonces vienen y le hacen una pregunta
del IRS en realidad. Una pregunta donde le dicen es legal pagar tributo al César y toda esta cuestión. Y Jesús tomó una moneda, hizo un truco con la moneda, la entregó a su dueño y ellos salieron avergonzados y los envió otra vez a sus jefes, todos avergonzados por lo que habían pasado, la contestación que les habían dicho. Luego hay otro grupo que está también, los herodianos también, pero también es lo que se llaman los saduceos. Los saduceos, obviamente, este grupo no se llevaban con los fariseos, los saduceos no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección. Entonces ellos se acercan a Jesús y dicen, ok, es nuestro turno, vamos a nosotros a intentar a ver qué agarramos, a ver cómo lo atrapamos en alguna palabra. Y luego dice, luego el versículo en Mateo 22, 24, 25, el texto dice, nuestro Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó a la esposa a su hermano. Entonces, note bien que cómo comienza. Dice, Moisés nos dijo, porque todo el plan de ellos era de tratar, están tratando de dividir a la gente en torno a la idea de que Jesús estaba en contra de Moisés. Entonces comienzan con esa frase, oh, Moisés nos dijo esto. Ahora, si alguna vez, por ejemplo, te sientes tentado a abrazar el Antiguo Testamento y vivir por el Antiguo Testamento, esta ley en sí misma quizás es una razón para la que no te unas a esa idea. Cuando piensas, por ejemplo, en las implicaciones que esto tenía. Ahora, esta ley que está aquí es buena, es una buena ley. Había sido en aquellos años. Porque las mujeres eran vulnerables, la mayoría de ellas no tenían educación porque no las dejaban estudiar. Muchas de ellas simplemente eran amas de casa y no tenían forma de cómo sustentar la familia o cosas como esas. Entonces la ley tenía un punto bueno, ¿verdad? De que alguien se hiciera cargo de ella, pero la ley decía, ¿verdad?, que tenía que casarse con ella, el dejársela al hermano. Entonces, ellos había una pregunta detrás de la pregunta, era como ellos lo hacían, ¿no? Entonces vienen y se inventan esta historia, porque esta es una historia inventada. Dice, había entre nosotros, dice, 7 hermanos. Esta es una historia inventada. Obviamente, para atrapar a Jesús. Y ve lo que dice. Dice, el primero se casó, dice, la esposa estaba casada con este esposo, murió su esposo, y la esposa se casó con el segundo esposo murió y se casó con el tercer esposo murió y se casó con el cuarto esposo murió y se casó con el quinto esposo murió y se casó con el sexto esposo murió y se casó con el séptimo esposo. Y el séptimo esposo murió y luego murió ella. Y luego le dicen, ok, la pregunta detrás de la pregunta. Y en el cielo, ¿con quién estará casada? ¿Quién será su esposo en el cielo? Y la multitud quizás decía, wow, es una buena pregunta. ¿Con quién estará casada? Entonces, Jesús hace lo que dice y la parte más importante de esta pregunta es lo que ellos están tratando, los saduceos, porque es lo ridículo que es pensar en la vida después de la muerte. Recuerda que ellos no creían en la resurrección. Entonces, ellos estaban tristes, por eso es que son sadducees, ¿me entiendes? Por eso es que están tristes de alguna manera. Entonces, ellos lo que querían era ver qué tan tonto es pensar en algo después de la muerte. Y Jesús les contesta con algo que quizás fue tremendamente ofensivo para ellos y le dice, ¿no han leído las escrituras ustedes? Entonces les desbarató todo el engrane y toda la trama que habían puesto para atraparlo.
Y quizás a lo que ellos respondieron, pues sí, eso es lo que hacemos todo el tiempo, leer las escrituras. Y él les dice, ¿no habéis leído las escrituras? Después se salta Moisés y se va hasta Abraham y hace una declaración extraordinaria ellos salen totalmente avergonzados. Bueno, el problema sigue adelante porque dice que dice el texto que al oír la gente lo que había contestado Jesús, se maravillaban, se admiraban de la enseñanza de Jesús, y los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y la gente se admiraba por eso, porque había hecho callar a todo este montón de hipócritas, ¿verdad? Entonces, siguen adelante y ven que no pueden atraparlo. De pronto buscan a alguien. Dice el texto, Mateo 20, 35, 36, a un experto en la ley. Y viene y hace esta pregunta al experto en la ley. Este hombre era como un abogado, ¿verdad? Y llega y va a hacer la pregunta. Entonces este hombre dice, ahora es mi turno. Y le dicen, a lo mejor tú puedes atraparlo y puedes atrapar al rabino de Nazaret y quizás sea posible para poderlo arrestar. Entonces, el hombre se acerca y dice, uno de los expertos de la ley, dice el texto, le tendió una trampa con esta pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y quizás toda la audiencia que estaba alrededor de Jesús sabían cuál era ese mandamiento. Quizás había una respuesta estándar de ese mandamiento, ¿verdad? Y quizás ellos conocían ese mandamiento. Y luego dice, amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Respondió Jesús. Y dijeron, sí, ok. Y luego dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, y este es el primero y el más importante mandamiento. Dice, y el segundo. Y el hombre ¿verdad? El experto en la ley, dice, pero espérate, no te vayas así, porque luego vas a afectar el plan que tengo aquí. Y dice, y el segundo mandamiento se parece a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto es muy importante aquí. Este es un momento importante en el ministerio y la vida de Jesús. Jesús él marcó un cambio de lo que respecta a la religión con todas las cosas, y está cambiando de una orientación vertical a una orientación horizontal. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente en aquel tiempo, y ahora en la religión de hoy creo que es igual, hay personas que dicen, yo estoy bien con Dios, y ¿verdad? Proclaman que están bien con Dios, pero tratan mal a la gente, al horizontal. Tratan mal a la gente. Por ejemplo, una persona podía amar a Dios y tratar mal a la gente. Una persona podría decir que estaba bien con Dios y maltratar a otras personas. Cuando los confrontaban, decían, no, yo estoy bien, yo fui a hacer sacrificio, yo le pedí perdón a Dios, estoy en el ministerio, estoy haciendo toda esto, así que yo estoy bien con Dios. Pero de pronto dirían, pero mira cómo tratas a tu esposa, mira cómo tratas a tus hijos, mira cómo le hablas a tus hijos, mira cómo hablas en el trabajo, cómo que estás bien con Dios. Yo siempre he creído de que una persona, si hay una mala relación horizontal, hay una mala relación vertical, o sea, entre usted y Dios. Si hay una mala relación vertical, también está afectada la relación horizontal. Eso es lógico pensarlo de esa manera. Por lo menos en el trato, cuando Jesús dijo, amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Es vertical. Y luego dice, amar a vuestro prójimo como a ti mismo. Y entonces,
Toda la ley, dice el versículo, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, todo lo que ustedes tienen de Génesis a Malaquías depende, dice, de estos dos mandamientos. Y luego, y todos, dice, todo tu cuerpo sagrado de literatura, toda la Biblia depende de estos mandamientos. Ahora bien, si Jesús hubiera tenido, por ejemplo, una pantalla, era un PowerPoint, hubiera puesto a amar a Dios sobre todo corazón y a tu prójimo que tú mismo, y todo, dice, todas estas leyes van pegadas ahí, todo, todo. Amar a Dios y a tu prójimo. Entonces, ellos tenían un concepto del prójimo totalmente diferente. Ahora, esto marca obviamente el punto de partida a donde Jesús quiere llegar y lo que él dice, la explicación dice ahí, de esta ley, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo, de ahí depende toda la ley, todo lo demás. Todo lo demás es historia, todo lo demás es un punto de partida, todo lo demás es un comentario, todo lo demás es palabras. Y luego, en este punto hay un cambio. El amor de Dios se ilustra, se ilustra y se muestra y se autentica mejor mediante el amor a los demás. Y Jesús va apuntando a algo. Y dice, ama a tu Dios. Y está en Levítico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús le da una nueva interpretación a lo que era el prójimo, porque para el israelita, el prójimo era otro israelita. Entonces, Jesús va a ilustrar eso más adelante en la historia del buen samaritano, por ejemplo. Y dice, había el samaritano, ¿verdad? Fue tratado trató más bien a aquel que estaba mal y toda esa cuestión. Entonces Jesús cambia los términos de quién es nuestro prójimo, y nuestro prójimo es toda persona que está en una necesidad que tú puedas suplir. Ya no es solamente un judío, es cualquier persona, sin importar. Tu prójimo es cualquier persona en cualquier lugar, de cualquier raza, de cualquier lengua, que tenga una necesidad que usted puede solventar. Ese es tu prójimo. Ya no es como lo que decía antes. Entonces, así que esto, si quieres, es un nuevo, que ahora el amor por Dios es mejor ilustrado y demostrado y autenticado por el amor a aquellos que quizás no te quieren, ni se parecen a ti. Todo esto. Entonces, Jesús toma el momento de la Pascua, ¿verdad? El momento de la Pascua, la cena de la Pascua, para introducir entonces el nuevo mandamiento. Y él dice en Juan capítulo 13, 34, un nuevo mandamiento os doy. Y ahora quiero que me escuche por un momentito, y esto es muy importante. Dice, señores, ahora les doy un nuevo mandamiento. Ahora, si hubieran estado prestando atención, dirían, espera, Jesús, ¿tú no puedes darnos más mandamientos? Cualquier mandamiento nuevo está bien, pero solo Dios da mandamientos. Es más, cuando Dios fue con Moisés, fue Dios el que le dio los mandamientos a Moisés. Moisés no hizo sus propios mandamientos. Fue Dios que se los dio. Entonces tú ahorita estás diciéndolo que nos vas a dar un nuevo mandamiento. Es como que te estás poniendo entre nosotros y estás haciendo el papel de Dios, en otras palabras. Dice, tú no puedes dar los mandamientos. Eso le corresponde solamente a Dios. Ahora, Jesús dice, les voy a dar un nuevo mandamiento. A lo que podrían haber dicho, está bien, pero necesitamos más mandamientos. Ya tenemos 10 más 600 y pico de mandamientos. Ahora, tú ya los reduciste a 2. Dijiste que era amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y mente, a nuestro prójimo con ti mismo. Eso ya lo reduciste a 2. Ahora los quieres reducir a 1.
Entonces se quedan pensando y dicen, ok. Y Jesús dice, sigan prestando atención. Y Jesús había venido, escúcheme bien, Jesús no había venido a añadir más mandamientos. Jesús había venido a reducir los mandamientos, a quitar los mandamientos. Y los había reducido a 2. Y posteriormente lo va a reducir a 1. A 1. Entonces, el mandamiento que trae es, que dice en el libro de Juan, capítulo 34, dice 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que se amen los unos a los otros. Y los discípulos dicen, pues ya lo sabemos eso, pero todavía hay algo más, Jesús, y todavía no ha terminado. Que se amen los unos a los otros. A lo que ellos pensaron. Es como un nuevo mandamiento, Jesús habría dicho con su estipulación. Como te he amado, así como yo los he amado, ustedes deben amar a los otros. Y me imagino que se fue alrededor de la mesa donde estaban sentados y preguntó quizás a algunos de los discípulos o quizás a todos. Creo que sí lo hizo, pero nadie lo documentó. Creo que le haber preguntado, por ejemplo, a Mateo. Mateo, oye, Mateo, ¿te recuerdas cuando los conocimos? ¿Te recuerdas lo que estabas haciendo, Mateo? Así, Señor. ¿Qué estabas haciendo, Mateo? ¿Qué eras antes de que nos conociéramos? Ah, pues, dilo, Mateo, en voz alta. Era recaudador de impuestos. Y Pedro diría, sí, yo sé, que era un recaudador de impuestos y era ofensivo para nosotros. ¿Y qué te dije yo, Mateo? ¿Qué te dije cuando los conocimos? Que te siguiera. ¿Y a dónde fuimos, Mateo? Después de que me seguiste, ¿a dónde fuimos? A nuestra casa. Ya me imagino Pedro ahí, sí, yo también, yo no quería, ni nadie quería que fuera nuestro seguidor, otro seguidor más, porque era vergonzoso que un cobrador de impuestos nos siguiera. Y Jesús le dice a Mateo, ok, Mateo, esa misma gracia y esa misma aceptación que yo te ofrecí a ti, quiero que la extiendas a todas las personas que encuentres en tu vida. Y esa es la misma palabra que le dice a usted y a mí. Y hay muchos ejemplos de esto. Es la misma palabra que le dice a usted. Esa misma gracia que Jesús extendió a usted y a mí. Esa misma gracia debemos extender a los demás. Esa misma gracia debemos extender a los demás. Entonces, esto pasó durante la cena. Y ustedes dicen, ¿han escuchado acerca de algo? Chicos, ¿ustedes saben lo que podría haber dicho Jesús en ese momento? ¿Creen que han visto el amor? Ustedes no han visto nada todavía. Espérense el día de mañana. Espérense un día después, mañana. Van a ver ustedes lo que realmente es la demostración del amor hacia los demás. Entonces, esta es la única cosa. Todos sabrán que eres mi discípulo. Ahora esto es importante. Este mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Como yo los he amado. Entonces, esta era la demanda del nuevo mandamiento de Jesús. El nuevo mandamiento de Jesús era bastante sencillo de entender, pero las demandas eran mucho más difíciles que lo que hablaba los otros 600 mandamientos que había. O la simplicidad de Jesús simplifica todo y pone un solo mandamiento. Un solo mandamiento. Y ahora, esto es importante aquí. Dice, la gente sabrá que ustedes son mis discípulos o mis seguidores o mis hijos de Dios. Cuando la gente vea que ustedes se aman los unos a los otros. Su punto es que tu amor por mí y tu amor por tu Padre Celestial será demostrado por lo bien que se aman los unos a los otros, a las otras personas, que son difíciles de amar, pero que ustedes los aman.
Y en comparación con el sistema de leyes extraordinariamente complicado que había, este mandamiento es mucho, mucho menos complicado, pero obviamente con mucha más exigencia. Miren, cuando nosotros tenemos un montón de reglas, es fácil encontrar salidas. Es fácil. Es más, si usted me da la Biblia, yo le puedo encontrar huecos para salirme y hacer lo que yo quiero. Por ejemplo, una de esas historias en la Biblia y de los cantos a veces que cantamos fue escrito por uno que era conforme al corazón de Dios, pero que hizo unas cosas terribles. Entonces, uno puede de la Biblia, puede sacar muchas cosas, muchas aberturas para salir con lo que uno quiere. Es más, esa es la pregunta que muchas personas hacen y dicen, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice algo en específico en esto, entonces, si la Biblia no dice algo específico en esto, yo voy a salir puedo hacer lo que no quiera. Entonces, fíjese bien, Jesús entró en un ambiente religioso donde los líderes religiosos eran expertos en quebrar la ley, eran expertos, eran profesionales. Porque tenían tantas leyes que ellos podían quebrar las leyes y salir con la suya. Y obviamente toda esta hipocresía alejaba a la gente de Dios. En nuestro pacto de amor cierra todas esas escapatorias, cierra todas esas aberturas, cierra todas esas lagunas que puedan haber para que usted se salga, porque es un solo mandamiento. Todo lo demás depende de ahí. Ahora, casi siempre podemos pensar, no, pues yo no puedo creer en esto, no entiendo esto, pero quizás todos nosotros sabemos lo que el amor requiere. Todos nosotros sabemos lo que el amor requiere. Entonces, en la forma, sabemos lo que, verá, en el viejo pacto, la pregunta era, ¿qué requiere la ley de mí? La forma moderna diría, ¿qué requiere la Biblia de mí? Pero en el pacto de amor de Dios, y de qué requiere el amor de mí, ¿qué son los requerimientos del amor? Y esto es algo que nuestros estudiantes y de universidad o high school y todo tipo de estudiantes y nosotros mismos debemos de tomar en consideración. Que cada imperativo, un imperativo es como un mandato. Cada imperativo que hay después de la resurrección está ligado directamente a este mandamiento de amar a Dios, ¿verdad? De amar a los demás como Dios nos ha amado. Todo está ligado ahí. Toda tu vida sexual, tus relaciones, la moralidad, tus actitudes, tu forma de tratar a los demás, tu forma de vivir, todo está conectado directamente a este mandamiento de amarás, ¿verdad? Amaos los unos a los otros como yo os he amado, lo cual es el mandamiento nuevo. Amados unos a los otros, como yo los he amado. Mira, la iglesia ha perdido esto. Nosotros, los pastores, hemos perdido eso. Y es tan triste pensar de que hemos negligido esta parte. Porque si tan solo la iglesia pudiera entender este principio, el mundo cambiara, la familia cambiara, tus hijos cambiaran, todo hubiera una gran diferencia, hubiera un cambio extraordinario. Si tan solo nosotros aplicáramos lo que dice ese mandamiento en nuestra vida. ¿Sabe quién nos falló eso? Fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aplicó todo lo que él dijo e hizo a ese mandamiento de amar unos a los otros como yo os he amado. El apóstol Pablo todo lo hizo de esa forma. Miren, le voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús hablaba, por ejemplo, si alguien venía con la pregunta, ok, ¿por qué yo tengo que ser amable? ¿Por qué yo tengo que ser, la Biblia dice algo de ser amable? ¿Por qué yo tengo que ser amable con ella cuando ella no es amable conmigo? ¿Por qué yo tengo que respetarla a ella si ella no me respeta a mí? ¿Por qué esto y esto? ¿Verdad? Y Pablo diría, porque así como Cristo os amó. Y luego diría, más bien dice el apóstol Pablo, sean bondadosos, sean compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Entonces, el amor es más grande que todo y ese amor, así como Cristo te amó, entonces usted y yo debemos de tratar a los demás así como Cristo nos trató a nosotros. Es más, también cuando hablaba ya en el libro acerca de la pareja, ¿verdad? Del matrimonio, donde decía, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Así como el amor que Dios le mostró a la iglesia. Entonces lo que quiero decir con esto es que toda nuestra ética, toda nuestra conducta, todo nuestro ser está ligado a este mandamiento. No hay escapatoria. Si usted dice, ¿por qué yo tengo que, por ejemplo, ser bondadoso y paciente con los demás? ¿Por qué? Dice Corinto, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, el amor no tiene orgullo, no soporta la rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. ¿A qué se refería Pablo con esto? Al amor, así como Cristo nos amó a nosotros. Es lo que está diciendo. De ese amor que Jesús habló. Y mucha gente, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿O qué dice la Biblia en cuanto al otro? En el tiempo de Pablo no había Biblia, no había versículos, no había nada todavía. Además, en cuanto a las relaciones, por ejemplo, muchos dirían, pastor, necesitamos una serie de unos 8 mensajes en cuanto a las relaciones matrimoniales y seremos mejor. No, usted y yo no necesitamos una serie de 8 mensajes. Necesitamos una tarjeta de 4x5 donde dijera, amad a otros así como yo os he amado. Amad a vuestras esposas así como yo os he amado. Amad a vuestros vecinos así como yo os he amado. Amad a aquella persona que se viste diferente así como yo os he amado. Amad a aquella persona que se peina diferente así como yo os he amado. Amad a otros como yo los he amado. Entonces, así como Cristo te amó y nos amó. Esta es la letra del nuevo pacto. Esta es la demanda del nuevo pacto. No son fáciles, pero si tan solo la iglesia entendiera esto. Miren, si nosotros hacemos bien esta parte, ¿ok? Si nosotros hacemos esta parte bien, así como dice el mandamiento, dice, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Vean, si nosotros agarramos esto y entendemos esto, cosas extraordinarias podían pasar. La gente inconversa querrá trabajar con nosotros. Cuando la iglesia cuando nosotros hagamos esto que dice este nuevo mandamiento, la gente estará feliz de que hay una nueva iglesia en el pueblo y estarán felices de asistir a esa iglesia. Si esa iglesia practica y vive lo que dice el primero y último mandamiento del nuevo pacto, de la nueva visión de Jesús. Dice, ámense los unos a los otros. Jesús redujo todos esos mandamientos confusos del Antiguo Testamento y los puso en uno solo y dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Todo lo demás, mis amados, lo que tú haces. Y aquí es donde uno debe de tener una especie de catarsis, una especie de autoexamen y pensar que lo que yo estoy haciendo o lo que no estoy haciendo realmente representa o está junto con el hecho de que estaré amando a los demás así como Cristo me amó. Estoy respetando a los demás. ¿Estoy honrando a los demás? ¿Por qué debo de honrar a los demás? ¿Por qué debo de honrar a mi futura pareja? ¿Por qué debo de honrar mi relación con mi pareja? ¿Por qué debo de honrar mi relación con mis hijos? ¿Por qué debo tener una buena relación con mis hijos? ¿Por qué estoy teniendo? ¿Por qué? Porque así me amó Cristo. Cristo me amó cuando yo era
un estúpido. Cristo me amó aún cuando hice muchos errores. Cristo me amó aún cuando yo me peinaba y actuaba diferente. Cristo me amó. Entonces, así como Cristo te amó, es que usted y yo debemos amar a los demás. Ese es el nuevo mandamiento que Jesús estableció. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. También también ustedes deben amarse a unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. ¿Y quiénes son los otros? Posteriormente termina la cena. Jesús dice, hoy que vamos a ir a orar, se van al jardín del Getsemaní a orar. Y Judas ahí con una multitud de guardias, de militares. Y Jesús se entrega, no corre, Él se entrega. Jesús es arrestado. Y todos sus seguidores corrieron por sus vidas. Allí vamos a comenzar la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Gracias por dejarnos escuchar. Déjeme orar por usted. Padre, gracias por este nuevo mandamiento. Señor, oh Padre eterno, cuántas cosas puedan cambiar o pueden cambiar o van a cambiar cuando pongamos por obra, Señor, este mandamiento tan sencillo, pero que las demandas obviamente son más complicadas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares. Amén.